En el ejército de Atenas siempre han existido traidores o caballeros renegados que se perdieron durante su camino. Sin embargo, en el ejército de dioses como Poseidón y Hades, también existieron guerreros que no seguían plenamente las órdenes de sus dioses. Y en la saga de The Lost Canvas, conocemos a 7 caballeros prohibidos que formaron parte del ejército de Atenas, Hades y Poseidón. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal Siempre Quis Saber, yo soy Wes. Y hoy vamos a conocer quiénes fueron los 7 caballeros prohibidos de la mitología de Caballeros del Zodiaco. ¿Les gustó el tema? Entonces dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos con este super video. Sempre quis saber. Número 1. Zafiri de Escorpión. Para empezar nuestra lista, necesitamos regresar un poco en el tiempo, incluso antes de que estallara la Guerra Santa principal de Lost Canvas, y hablar sobre Zafiri, el Caballero de Oro de Escorpión. Zafiri es un personaje fascinante, porque su herejía no nació de la maldad, sino de una desesperación profunda y angustiante. En esa época, el santuario estaba en estado de alerta máxima. La Guerra Santa contra Hades era inminente, pero había un problema gravísimo. La diosa Atenea aún no había descendido a la tierra y el ejército estaba incompleto. Sintiendo el peso de la aniquilación inminente y creyendo que el santuario sería masacrado sin el liderazgo divino de Atenea, Zafiri tomó una decisión drástica y totalmente prohibida. Él desertó del santuario y partió hacia Bluegrad, con el objetivo insano de despertar el poder del emperador de los mares, Poseidón. Así es, amigos míos, Zafiri quería aliar el ejército de Atenea con el de Poseidón para tener una oportunidad contra Hades. El problema es que romper el sello de Poseidón es alta traición. Fue interceptado por Rugones de Piscis, el maestro de Albáfrica, e Hilas de Leo, que es el padre de Régulos. Y es aquí donde la genialidad y la tragedia del personaje brillan. Zafiri era maestro en la técnica de la aguja escarlata, un golpe que dispara el cosmos en forma de agujas, que alcanzan el sistema nervioso central del oponente, culminando en la 15ª aguja Antares. Al darse cuenta de que su plan había fallado, y para demostrar que sus intenciones eran por la supervivencia de la Tierra y no por codicia personal, Zafiri aplicó las agujas escarlatas, incluyendo Antares en su propio cuerpo. Se autodestruyó ahí mismo, sacrificando su propia vida para mostrar su lealtad distorsionada. Zafiri se volvió un caballero borrado, un tabú, porque su falta de fe en la época de Atenea lo llevó a coquetear con fuerzas que no debían ser despertadas. Número 2. Don Ávido del Altar Negro. Ahora vamos a las calles oscuras de Venecia, para conocer al hombre que corrompió las enseñanzas sagradas del santuario a cambio de puro poder y dinero. Estoy hablando de Don Ávido, el hombre que vistió la armadura de Altar Negro. Ávido tiene un pasado doloroso. Fue entrenado en Yamiel por el gran maestro Hakurei de Altar, el mismo maestro de nuestro querido Shon de Aries. Hakurei le enseñó a Ávido las técnicas de manipulación de almas, incluyendo las temibles ondas del infierno. Pero mientras los caballeros usan esas técnicas para sellar el mal y guiar a los espíritus, Ávido vio en eso una oportunidad de lucro. Abandonó Yamiel y robó una armadura negra, la contraparte oscura de la armadura de Altar. Y fundó Nero, una mafia de caballeros negros basada en los 7 pecados capitales. Ávido se convirtió en el verdadero jefe del crimen. Él usaba las almas de los muertos para construir una fortaleza, y cobraba fortunas por asesinar personas usando a sus secuaces, otros caballeros negros. Su técnica exclusiva no solo enviaba el alma de la víctima a la entrada del inframundo y al Yomotsu Hirasaka, sino que la aprisionaba en un ciclo de tortura para servir como combustible de defensa para su mansión. Él fue el adversario definitivo en Gaia de Monigote de Cáncer. La batalla entre Ávido y Manigold fue un enfrentamiento entre el alumno fallido y el heredero legítimo del gran maestro Seiji de Cáncer. Ávido se negó a aceptar la luz hasta el último segundo, prefiriendo caer en el agujero del Yomotsu antes que ser salvado por un caballero de Atena. Verdadero gánster del zodiaco, prohibido y letal. Número 3. Unite de Dragón Marino. El hombre que efectivamente logró manipular el poder de los mares en The Lost Canvas es Unite, el dragón marino. Pero la historia de Unite está llena de dudas, amistad destrozada y frialdad. Unite era el príncipe de Bluegrade, la ciudad helada olvidada por los dioses, ubicada en los confines de Siberia. Él era el mejor amigo de la infancia de Degel, el caballero dorado de Acuario. Bluegrade era un lugar maldito por el frío eterno, y el padre de Unite, el gobernante García, mantenía la tradición de solo proteger los textos antiguos, negándose a buscar una vida mejor para su pueblo. Consumido por la frustración de ver a su pueblo sufriendo en el hielo, mientras el resto del mundo vivía bajo el sol, Unite encontró la entrada a la Atlántida y el legado de Poseidón. La locura se apoderó de él. Unite asesinó a su propio padre a sangre fría para tomar el control. Y lo más impactante, usó el cuerpo de su amada hermana, Serafina, que había muerto recientemente de una enfermedad, como receptáculo para el espíritu de Poseidón.
Vestido con la escama de dragón marino, la misma que Canon usó en el futuro, Unite utilizó el oricalco, el cristal que contenía el poder de Poseidón para dominar corales divinos, que controlaban el sistema nervioso de sus enemigos y restauraban su propio cuerpo, volviéndolo casi inmortal dentro del templo submarino. El enfrentamiento entre Unite y su mejor amigo Degel es desgarrador. Unite rompió todos los lazos familiares y sagrados, jugó con la vida, con la muerte y con el poder del dios rival. Fue un tabú gigantesco que costó la vida del caballero de Acuario para ser sellado. Número 4. Cagajo de Venu. Él es un guerrero del ejército de Hades, pero rompía todas las reglas de conducta de los espectros. Cagao de la estrella celestial de la violencia, bajo las Apuris de Venu. Cagarro es un caso extraño y maravilloso. Técnicamente, él es un enemigo, de los más fuertes de Hades, rivalizando en velocidad y brutalidad con los Caballeros de Oro. Pero a Cagarro no le importaban en lo más mínimo los ideales de Hades, ni Pandora, ni la Guerra Santa. Lo único que le importaba era la protección personal de Yalone, el joven huésped de Hades. La historia de Cagarro está impulsada por la culpa. En el pasado, tenía un hermano menor llamado Zoe, que terminó sacrificándose para no ser más una carga para Cagarro, quien luchaba diariamente para mantenerlo. Esa tragedia destruyó el corazón de Cagarro, transformándolo en una máquina de odio cubierta por llamas negras, la corona solar y la crucifixión de Anki. Cuando vio en Yalone la misma pureza de su difunto hermano, proyectó esa necesidad de protección en el emperador del inframundo. Y aquí entra la curiosidad que conecta las mitologías. Cagarro es ampliamente aceptado por la comunidad y por las entrelíneas de la obra, como la encarnación pasada de nada menos que Iki de Fénix. La armadura de Venu y la armadura de Fénix tienen diseños casi idénticos. Ambos protegen a sus hermanos menores, Zoe y Shun, y ambos son lobos solitarios de temperamento explosivo. En la pelea final contra Doku de Libra, las llamas negras del odio de Cagarro son purificadas, transformándose en el rojo incandescente del Fénix antes de que desaparezca en los cielos. Fue vetado entre los espectros por insubordinación crónica y entre los héroes por estar del lado equivocado de la guerra. Número 5. Icha de Libra. Ahora prepárense, porque vamos a hablar de dos de los tabúes más pesados en la historia del santuario. Icha es el caballero de oro de Libra, que luchó en la Guerra Santa del siglo XIII, y era el gran maestro del santuario en el siglo XVI. Icha luchó al lado de Crash de Acuario, otro sobreviviente legendario. Era reverenciado como el dios de la justicia. Como caballero de Libra, dominaba las 12 armas sagradas de la constelación, las únicas capaces de destruir casi cualquier defensa. Sin embargo, los siglos observando a la humanidad minaron el alma de Icha. A diferencia de los caballeros que mueren jóvenes y puros, Icha vivió para ver a los humanos cometer los mismos errores, guerras, corrupción y asesinatos una y otra vez, incluso después de que Atena derramara su sangre para salvarlos. Afectado psicológicamente, la fe de Icha se desmoronó, y fue en ese momento de debilidad cuando los dioses gemelos Tánatos y Hipnos, a través de las misteriosas mariposas del inframundo, las hadas, entraron en su mente. El número 6 le hace a Icha una propuesta tentadora. Si él se aliaba con Hades, el inframundo gobernaría la tierra, extinguiendo el libre albedrío y, en consecuencia, extinguiendo las guerras y el dolor humano. Un mundo de muerte, pero un mundo más pacífico. Icha aceptó. Usando a las hadas del inframundo, recuperó la juventud y la fuerza de su mejor época. El líder supremo de Atena envió las 12 armas de Libra por los aires, manipuladas con su cosmos colosal, para masacrar a los caballeros que se oponían a él, incluyendo a los caballeros de plata. Ita manipuló al caballero de Hades de esa época, el guerrero de Geishward, y casi le entregó la victoria a Hades, incluso antes de que comenzara la Guerra Santa. Fue necesario el esfuerzo colosal del joven Hakurin de Altar para derrotarlo. El nombre de Icha fue borrado de los registros por ser la prueba viviente de que incluso el corazón más justo puede pudrirse. Número 6. Aspros de Géminis. Es imposible hablar de tabú sin mencionar el signo que lleva la dualidad marcada en su destino. Aspros de Géminis. El caso de Aspros es, quizás, la trama de manipulación más compleja dentro de todo el manga. Aspros era el candidato ideal para suceder a Sage como gran maestro. Era inteligente, inmensamente poderoso, carismático y respetado. Sin embargo, Géminis poseía la famosa estrella de la mala suerte. Aspros ocultaba la existencia de su hermano gemelo Defteros, obligándolo a vivir en las sombras, con una máscara de hierro en el rostro, tratado como una aberración por el santuario. La semilla del mal estaba en Aspros, y su ambición ciega por el cargo de gran maestro lo corroyó por dentro. Surgió el rumor de que Sísifo de Sagitario sería el elegido para liderar el santuario. Aspros enloqueció. Él usó la técnica suprema y prohibida de control mental, el Satán Imperial, en su propio hermano Defteros. Aspros ordenó que Defteros, transformado en un títere asesino, invadiera la sala del gran maestro para matar a Seiji. El plan salió horriblemente mal, porque Asmita de Virgo intervino, liberando la mente de Defteros,
quien se vio obligado a atravesar el pecho de Aspros con un golpe fatal. Pero la historia no terminó ahí. Aspros estaba tan obsesionado, tan sumido en el pecado de la arrogancia, que, poco antes de morir, se aplicó el Satán imperial a sí mismo. Él descendió al inframundo, se encontró con Hades y vendió su alma, regresando como líder del templo maligno de Marte y vistiendo las Apuris de Géminis. Él orquestó la alta traición, manipulación mental y un pacto con el diablo. Aspros demostró que los humanos pueden ser más demoníacos que los propios dioses. Número 7. Ioma de Mefistófeles. La estrella celestial del liderazgo. Esa es una fachada. Ioma, que también es el padre humano de Tenma, el caballero de Pegaso, es en realidad el avatar de un dios exiliado llamado Kairos, el dios primordial del tiempo oportuno y hermano menor del todopoderoso Cronos. ¿Recuerdas cuando dije que Aspros tenía la semilla del mal? Pues sí, la ambición de Aspros no nació de la nada. Años antes, Ioma visitó el santuario y plantó literalmente una gota de oscuridad en la mente de Aspros. Él distorsionó su personalidad e inició el efecto dominó que causaría la rebelión de los gemelos. Pero, ¿por qué Ioma hizo eso? Kairos fue Ioma, según la mitología, fue sellado por Cronos en un ciclo de reencarnaciones humanas olvidadas, consumido por un odio milenario contra el Olimpo. E Ioma, que es Kairos, decidió usar la guerra santa entre Atenea y Hades como su propio circo. Su objetivo es crear al guerrero perfecto, capaz de matar dioses e invadir los cielos, para derrocar a Zeus, Poseidón y Cronos. Para eso, se casó con Pártita de Búho, robó el alma pura del emperador Hades, el joven Alone, y la hizo crecer junto a Sasha, Atenea y su hijo Tenma, Pegaso. Tenma forzó el encuentro de los tres para generar el máximo conflicto y dolor. Ioma usaba técnicas que alteraban el tejido de la realidad y del tiempo, como la maravillosa Roma, que lanza al oponente a una dimensión sin tiempo, y el devastador vio a Bill Hewitt, que simplemente revierte el tiempo en el cuerpo biológico del enemigo, transformando adultos en niños y, luego, en fetos, hasta desaparecer en la nada. Él manipuló espectros, caballeros y dioses. Y Ioma cometió el tabú absoluto. Transformó el destino de todo el universo en el escenario de su venganza personal. ¿Les gustó conocer a estos 7 personajes extremadamente importantes y prohibidos de The Lost Canvas? Comenten para que yo sepa, y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima.